Muchísimas gracias. Ante todo, gracias por esta invitación bueno, yo soy un aprendiz más que nada, ¿no? Pero muchísimas gracias por todo lo que has dicho, ¿no? Bueno, pues cuando Rafael me invitó a dar la charla, me contó, Antonio, vamos a hacer este congreso de gestión de riesgos psicosociales. ¿Qué hacéis vosotros en vuestra empresa? Porque yo es verdad que tengo una labor docente y de conexión de investigación, pero también trabajo para una empresa de logística, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues nosotros que hemos empezado a utilizar la IA, pues puedo poner los ejemplos que estamos haciendo un poco nosotros en nuestra empresa. El tema de IA lo estamos iniciando, lo hemos iniciado hace muy poquito tiempo. Este año, de hecho, tenemos ya proyectado realizar unos másteres de IA, unos másteres de IA, y vamos a ir avanzando poco a poco. Pero era importante que conocierais, daros a conocer qué herramientas utilizamos para la evaluación de riesgos psicosociales, que vierais cómo hemos cambiado, sobre todo el punto de vista, ¿no? Entonces, pues eso quería comentaros hoy. Bueno, pues paso un poco por delante ya de la presentación que ya me habéis presentado. Bueno, pues el objetivo de hoy era eso, aplicar el modelo FSICO. ¿Por qué el FSICO? Primero porque es una herramienta que se utiliza muchísimo. Como sabéis, en España tenemos muchos modelos, entre ellos el modelo tan magnífico que desarrolló el profesor Ruiz Calatrava, nuestro maestro y nuestra alma mater en muchas cosas. Pero bueno, yo como nosotros estamos utilizando este año FSICO en la empresa, os lo voy a poner de ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplicar este modelo FSICO en el sector logístico? Os explicaremos ahora un poco qué hacemos en logística y cómo esta IA, esta inteligencia artificial, nos puede ayudar a obtener una visión más profunda de estos riesgos, ¿no? Y cambiar el concepto de reactivo a proactivo, que eso es lo que más nos interesa. O sea, no estamos hablando, no puedo daros una clase de IA porque yo estoy empezando a entenderla ahora, pero sí que cambiando un poco la mirada, podemos aprender de esta IA y tener una visión más profunda. Bueno, pues vamos a empezar por logística. Quien no Doctor, sepa Sí. discúlpeme que le interrumpa, pero ¿podría ampliar su pantalla? Ya que está con... ¿Podría ampliar su pantalla, por favor? Ahora mejor. Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Y me escucháis bien o cambio de cascos? Tengo otros. No, sí se escucha bien. Perfecto. Fantástico. Bueno, pues como decía, vamos a empezar por el tema de logística. Logística es el conjunto de actividades de planificación, de organización, de gestión que permiten movilizar esos recursos, movilizar y coordinar los recursos desde un punto de origen hasta un punto destino, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Es satisfacer las necesidades del cliente de manera eficiente, segura y al menor coste posible. Bueno, pues las empresas que nos dedicamos a la logística, pues tenemos almacenes como el que veis ahí en pantalla. Yo trabajo en una empresa que está situada en España, tenemos 60 y tantas delegaciones en España, tenemos 8 en Portugal, tenemos en otros países como Polonia, etcétera, y hacemos transporte y logística. La planificación es muy importante, coordinar y gestionar recursos, mercancías, mercaderías de un sitio a otro con la mejor eficiencia posible es muy importante bueno, quería definiros un poco qué es la logística. Bueno, y por supuesto, ya que vamos a hablar de riesgos psicosociales, bueno, pues vamos a ver un poco lo que es la psicología del trabajo, ¿no? Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, es una disciplina que aborda las condiciones de trabajo psicosociales o las organizativas, ¿vale? A esto lo solemos llamar factores o estos factores cuando no se cuidan se convierten en factores de riesgo y estos factores de riesgo terminan convirtiéndose en riesgos psicosociales. Bueno, pues estas condiciones de trabajo, cuando son malas, deficientes o adversas, tienen problemas por un diseño inadecuado o bien por un desarrollo, una implantación en el organigrama
donde se puede interaccionar con las perspectivas, necesidades o capacidades de los trabajadores, pueden, si se hace mal, impactar negativamente sobre la seguridad, sobre la salud, sobre el bienestar del trabajador, convirtiéndose entonces en una fuente de riesgo que es preciso que nosotros aprendamos a gestionar. Y estos llamados factores de riesgo habrá que evaluarlos e intervenir sobre ellos mediante una adecuada planificación, que es lo que hacemos desde los servicios de prevención, ya sean mancomunados, propios o ajenos, ¿no? Para intentar eliminarlos y si no es posible eliminarlos, pues reducirlos y controlarlos, ¿no? Pues a esto nos dedicamos, a este lado y al otro lado del charco, muchísimas de las personas que estamos hoy aquí en este congreso. Bueno, quería destacar que yo voy admitiendo a compañeros y compañeras que se están uniendo ahora. En logística, los riesgos psicosociales no son teóricos. Esto es muy importante que lo sepamos, que lo detectemos, porque impactan en el coste, impactan en la seguridad, impactan, cuando hablamos de seguridad vial es que nosotros, el tema del transporte es fundamental, una buena seguridad vial. Y la IA nos permite transformar la prevención en mayor productividad. Y eso es importante y eso gusta también a la parte directiva de las organizaciones, ¿no? ¿Qué características tiene el sector logístico? Pues bueno, pues es muy dinámico, tenemos muchísima presión porque trabajamos siempre bajo presión, en los tiempos son fundamentales. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos distintos centros de removido que se llama, es decir, nos llegan camiones cargados de palé, pero eso hay que distribuirlo por toda España, ¿no? Pues tenemos unos centros que normalmente trabajan de noche, que es donde se reparten entre las mercancías, se colocan en un tobogán y se van dividiendo por las zonas donde se tienen que distribuir, ¿no? Pues eso genera mucha presión porque eso tiene que estar clasificado en un momento determinado porque el camión tiene que salir, ¿no? ¿Qué más? Pues, ¿qué riesgos tenemos localizados ya en este sector? Pues mucho tema de asentismo, mucha rotación, mucha fatiga. ¿Y cuál es nuestro objetivo al utilizar la IA? Pues anticiparnos, anticiparnos. Y eso es fundamental. Es decir, nosotros no se trata de, como hacíamos ahora, coleccionar datos, ni sacar conclusiones a posteriori, sino adelantarnos, anticiparnos y ver qué podemos ir arreglando para no llegar a un mal resultado. Bueno, de FSICO. FSICO es una herramienta gratuita, es una herramienta que lleva muchos años de referencia en España, creo que se está trabajando en una nueva edición. Nos permite medir muchos factores distintos, como la carga mental, como la autonomía, el apoyo social. Ahora los vamos a ver todos, y tiene una validez, por supuesto, a nivel legal, a nivel técnico y a nivel científico, ¿no? Eh, Está en la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el antiguo Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, algunas de las versiones antiguas pone eso. Y vamos a ver ahora las dimensiones que tiene y cómo podemos esto ponerlo en marcha. Se puede hacer, lo bueno también de esta herramienta es que si no por ejemplo, en logística, nosotros tenemos almacenes, tenemos, por ejemplo, en nuestra la organización tiene más de 3.000 trabajadores, como decía, muchísimas delegaciones, y es muy complicado a gente que trabaja en logística ponerle un ordenador para que puedan hacer. Entonces, nos permite el FSICO imprimir todos los ítems en papel y distribuirlos y luego recogerlos, ¿verdad? Pues este sería un tipo de cuestionario con el FSICO, con la versión 4.1 que tenemos ahora. Se le pueden añadir, es importante, se le pueden añadir nuevas preguntas. Esto también es muy importante. A nosotros nos interesa, nosotros tenemos una clasificación muy clara entre operaciones de administración, ahora lo veréis, operaciones, por ejemplo, de clasificación, los carretilleros, los que llevan las máquinas de manutención, Entonces, nosotros añadimos de qué parte, de qué sector de la empresa pertenecen y lo añadimos como preguntas. Esto no lo podemos hacer de forma muy práctica, muy rápida, para ir controlando qué tipos
de factores son afectados por según qué áreas, ¿no? Por supuesto, nos da un montón de información, las medias, las desviaciones típicas, la psicometría, es decir, la estadística aplicada a esta herramienta está muy trabajada y muy buena, ¿no? Ahí vemos ahí los rangos, hay un máximo y un mínimo por cada uno de los factores, ya sea tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, las demandas psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todos los datos muy controlados. Y después nos va a ir dando, a medida que alimentemos al programa FSICO como administradores, porque hay dos formas de entrar, una persona que sea la que rellene la encuesta y después tenemos el modo administrador, que cuando se van alimentando esas encuestas, puedes tener varias encuestas preparadas y una en activo. Bueno, pues porque podemos estar, por ejemplo, por delegaciones o como nosotros, por ejemplo, siempre vamos trabajando por delegaciones, ¿no? Bueno, pues siempre tenemos la delegación activa y las demás las tenemos preparadas. Bueno, pues a medida que vayamos alimentando el programa, pues nos va dando, bueno, pues las distintas estadísticas de, por ejemplo, he puesto aquí pues los datos sociodemográficos, ¿no? De cuántos han contestado, de cuántos han participado, cuántos no participan, qué tasa de participación es, y podemos ir jugando y viendo en los porcentajes por delegaciones, por años anteriores, cuando hacemos esta evaluación de riesgos, etcétera. Y fijaos, siempre se puede contestar una especie de escala tipo Likert. Sabéis que las escalas de tipo Likert puntúan, pues siempre, casi siempre, a menudo. eh, en este caso, según cada ítem, pues nos permite puntuarlas y nos va a dar una barra con toda la información, ¿no? Es decir, a nosotros nos interesa mucho que de un vistazo podamos ver la información de forma clara. Ahora vamos a ver cuál sería el resumen. Por ejemplo, el ítem 10, el 10H, puedes tomar decisiones relativas a la distribución de tus turnos rotativos. Bueno, pues de los que han contestado, vemos los porcentajes de los que dicen que no trabaja turnos rotativos o que casi nunca trabaja turnos rotativos o que a veces o que siempre, ¿no? Entonces sabemos que hay un porcentaje pequeño de la empresa que está trabajando siempre a turnos rotativos, pero que la mayoría pues no trabaja casi nunca o nunca en turnos rotativos. ¿De acuerdo? Entonces, de un vistazo podemos obtener una información valiosa para saber si este factor puede afectar a determinada parte de la plantilla. Bueno, dimensiones. Esto es digamos, lo más importante que podemos tener aquí que nos puede interesar, ¿no? Estas dimensiones, como pongo yo ahí, son los pilares de la evaluación psicosocial, ¿vale? En el sector logístico yo he destacado las que muchas veces nos interesan más. Una es el tiempo de trabajo, otra la carga mental y otra la conciliación. Y ahora iremos viendo por qué. Pero fijaos, de estas dimensiones tenemos distintos ítems, por ejemplo, en tiempo de trabajo. Tipo de trabajo, pues podemos hablar de si trabaja los sábados o los fines de semana o los festivos, o si tienen derecho a ese tiempo para el descanso semanal, o si pueden compatibilizar la vida laboral con su vida social. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una primera. Autonomía. Pues fijaos, tenemos eh, dos tipos de autonomía. Nos van a preguntar ítems por la autonomía temporal y por la autonomía en la toma de decisiones, que esa es muy importante también. ¿De acuerdo? Entonces, en la temporal, pues si se puede atender en un momento dado asuntos personales, si se pueden distribuir las pausas reglamentarias, eh, eh, si, por ejemplo, podemos determinar el ritmo de trabajo, que eso es muy importante y muchas veces el trabajador le interesa, al trabajador o la trabajadora le interesa mucho poder adecuar ese ritmo de trabajo. Hay sectores que pueden, hay sectores que están más limitados, ¿no? Pero también nos habla de la autonomía en la toma de decisiones, que es muy importante también, ¿vale? Entonces, sí puedo distribuir las tareas a mi gusto. Nos pregunta sobre la cantidad y la calidad del trabajo, es decir, la cuestión cualitativa y cuantitativa es muy importante, ¿no? La resolución de incidencias es muy importante, cómo se
se resuelven esas incidencias, ¿no? En cuanto a carga de trabajo, que es una de los ítems con más, de las dimensiones con más ítems, hablamos de presión de tiempos, de esfuerzo de atención, de cantidad y dificultad de las tareas. Fijaos, estas tres áreas son importantes, ¿no? Y ahí podéis ver, bueno, pues en la expresión de tiempo, ¿qué tiempo tenemos asignado a tarea? Por ejemplo, nosotros, si nos llega un camión, por ejemplo, os digo, de La Coruña a Madrid, y hay que descargarlo para inmediatamente clasificar y que ese camión salga desde Madrid a Sevilla, por ejemplo, pues tenemos una presión de tiempo añadida a la tarea. Y tenemos unos recursos humanos asignados a esa descarga, a esa clasificación y a esa carga posterior. Esfuerzo de atención, por ejemplo, pues esto puede ser en otra área, por ejemplo, en administración o en dirección, que si tienen que atender a múltiples tareas, reclamaciones, llamadas de clientes, atención a proveedores, todo esto en esta dimensión de carga de trabajo está recogido, ¿no? Y después tenemos, en cuanto a cantidad y dificultad de tarea, nos preguntan también, hay algunos ítems, el 26, el 28, el 29, sobre la cantidad de trabajo que tenemos, sobre la dificultad de ese trabajo, etcétera, ¿no? Demandas psicológicas es otra dimensión que está dividida en exigencias cognitivas y en emocionales. Sabéis que el tema de las exigencias emocionales cada vez está cogiendo mucho más valor. Ya las nuevas generaciones, en cuanto a exigencias cognitivas, están muy preparadas, pero cuidado con las exigencias emocionales. Lo tienen muy claro y no van a aceptar cualquier cosa, no van a aceptar cualquier trabajo o van a dejar el trabajo y se van a buscar otra cosa. Entonces, es muy importante que haya ítems en la herramienta sobre las exigencias emocionales. Y nosotros prestamos mucha atención a la plantilla, a la parte de la plantilla de jóvenes que tenemos, cómo están en cuanto al tema de exigencias emocionales. Por ejemplo, el requerimiento de trato con personas, la ocultación de emociones ante sus superiores, la exposición a situaciones de impacto emocional, las demandas de respuesta emocional, todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta respecto a las demandas psicológicas. Después, variedad contenido. Bueno, pues hay sectores muy monótonos y es verdad que hay sectores más creativos, hay menos creativos y hablamos de trabajo rutinario, de sentimiento del trabajo, de contribución, si una persona cree que está contribuyendo o no a ese trabajo y si se le reconoce lo que hace en la empresa o no se le reconoce, cómo es su participación o la supervisión que tiene ese trabajador, ¿no? ¿Qué grado de participación hace? ¿Cómo es el control por el mando inmediatamente superior? Nosotros tenemos alta dirección, dirección de equipos y tenemos el trabajador. Bueno, pues esa supervisión, ¿qué tal lo hace? Tenemos una dimensión de interés por el trabajador, la compensación, porque es muy importante que se compense al trabajador. Desempeño de rol, es decir, que si hay algún conflicto, si, oye, pues mi jefe unas veces me pide una cosa, otras veces me pide otra, yo tengo claro si estoy para clasificar, si estoy para descargar un camión, si estoy para llevar el... Entonces tenemos que dejar muy claro que no haya conflictos de roles. Y por último tenemos relaciones y apoyo social, que fijaos que también seguimos con el tema de apoyo social que cada vez es más importante en el mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, la calidad de relaciones o la gestión de la empresa ante situaciones de conflicto. Ya en España estamos entrando todas, nosotros desde el año pasado tenemos los planes contra el acoso, tenemos un montón de protocolos que estamos implementando pues para fomentar más esta dimensión. A ver si soy capaz. Veréis. Y cuando ya están todos los datos, el FSICO nos divide y nos dice, nos da los resultados también con colores, ¿no? Esto nos recuerda un poco al tema de los riesgos que nosotros en la ley de prevención y en el reglamento lo tenemos, lo seguimos, ¿no? El riesgo puede ser muy elevado, moderado o una situación adecuada, ¿no? Entonces nos puede dar una situación pues para cada uno de esos factores, de esas dimensiones que hemos dicho,
antes. Estos son ejemplos, ¿eh? Yo no voy a poder, por supuesto, por protección de datos, no voy a hablar de resultados, no he puesto pantallazos reales, sino esto lo he ido rellenando al voleo para daros una idea, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta carga de trabajo, pues vemos que hay un 32% con un riesgo muy elevado por temas de carga de trabajo, por ejemplo, y un 45% que tiene una situación adecuada, ¿no? Pues sobre eso tendríamos que ver cada uno de los ítems, pues, ahora lo vamos a ir viendo. Y esto es una imagen que podemos ver de un vistazo de todas las dimensiones y cómo está la delegación o la empresa o los datos que metáis, ¿no? Que esto es muy bueno para hacer una comparativa rápida con otras delegaciones que tengamos o lo que sea, o con otras empresas si tenemos acceso, o para ver la media. Nosotros podemos hablar con la MUTE, nos dicen en cómo está la media en distintas cosas. eh, Bajas, asentismo, etcétera, 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 y podemos ver, oye, pues nosotros cómo está el tema de cargas de trabajo, de temas de tiempo, etcétera, 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 ¿no? Esto sería una valoración del resumen total, ¿no? Aquí, por ejemplo, metiendo datos, hemos puesto que la PS, que la tenemos aquí, que es participación, supervisión, bueno, pues aquí, por ejemplo, nos sale una carga de nivel inadecuado, de un riesgo muy elevado del 60%. Es decir, en este ejemplo, por ejemplo, no habría una dimensión de participación adecuada, ¿vale? Como podemos ver del 60, y no veo bien, pero el 66% parece. Bueno, metodología. Nosotros, de manera clásica, nosotros el procedimiento habitual nos da resultados muy buenos, nos ha ido dando todos los años resultados muy buenos, valiosos, pero muy estáticos, es decir, son fotografías estáticas. Entonces, aquí es donde nosotros queremos meter el tema de IA para enriquecer un poco estos resultados. Entonces, os voy a decir un poco cómo es la metodología. Voy a leer aquí un poco, dice, cuando hablamos de la aplicación FSICO, la 4.1, seguimos una metodología muy estructurada. Primero, difusión y sensibilización. Lo primero es explicar al personal qué es el cuestionario, por qué se hace, garantizar su confidencialidad. Nosotros los dejamos, por ejemplo, los comités de seguridad y salud que tenemos en las distintas delegaciones, bueno, pues ellos los recogen y nos lo facilitan, de manera que no tengamos problemas de confidencialidad, ¿no? Porque claro, si el trabajador no confía en el proceso, pues la respuesta no es fiable. Entonces a nosotros nos interesan resultados fiables, no respuestas de cara a la galería, ¿no? Dice, aquí también entra la importancia de contar con apoyo de mandos y representantes de los trabajadores. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos comités de seguridad y salud que nos ayudan en eso. Después la administración del cuestionario. El FSICO se pasa a todos los trabajadores o una muestra representativa. Nosotros, ya os digo, somos más de 3.000, pero intentamos por delegaciones coger al mayor número posible de encuestas, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos se recoge de manera anónima, como decimos, pero entre 15 y 25 minutos recogen todos los ítems de todas las dimensiones? El tercero, procesado de datos. Con las respuestas, con el software, nos genera estos valores medios que hemos visto, nos clasifica por los niveles de riesgo, si son aceptables, si no son aceptables, y nos da esa foto que hemos visto antes del estado de la psicosocial de la plantilla. Después, el informe de resultados. Es verdad que nos da un PDF con un informe muy completo de resultados, donde se elaboran los gráficos, las tablas, las comparativas. Y aquí es donde nos podemos permitir ver los colectivos que estábamos hablando antes, por centro de trabajo, por delegación, por turnos, que presentan mayores riesgos, etcétera, ¿no? Es un informe además muy entendible cuando lo presentamos a la dirección de trabajadores, o es decir, que no es solo para técnicos, sino que es muy legible, ¿no? Muy entendible. Y por último, propones un plan de acción donde, como siempre sabéis, medimos para qué, para luego meter medidas correctoras para que en la próxima medición vayamos mejorando, ¿no? Ese ciclo que nos gusta hacer de calidad y que nos vaya
el ciclo virtuoso de cada vez nos permita mejorar, ¿no? Y ajustar lo que sea, turnos, mejorar el descanso, formación de liderazgo, reformular y reforzar los canales de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, os digo aquí que el FSICO nos da una fotografía precisa de la situación psicosocial de la empresa y ahora lo que buscamos con la IA es convertir esa foto en una película dinámica que nos permita anticipar los riesgos antes de que se conviertan en problemas. Bueno, pues esta es más o menos la metodología que sigue. Sin la IA, hemos dicho que el enfoque tradicional lo que nos hace es que vemos y tenemos mucha información de lo que ha pasado cuando hacemos cada año esa evaluación de riesgos psicosociales, pero no preveemos lo que va a pasar. Es decir, nosotros deseamos mejorar, pero si la IA no lo prevé, ¿no? Son resultados puntuales, son análisis de medias. Es decir, el análisis de media pongo aquí que es poco fino. No es que no sea fiable, sino que sabéis que las estadísticas, cuando uno se come un pollo y el otro no come, la estadística dice que se ha comido medio pollo cada uno, y eso no es así. Bueno, pues esto, más o menos, también nosotros esos datos lo tomamos así, de esa manera, ¿no? Y después es muy difícil anticipar tendencias. Por eso destacamos que las limitaciones sin IA son importantes. ¿Qué valor, por tanto, qué valor añadido nos da la IA? Pues nos detecta patrones ocultos, identifica colectivos vulnerables, anticipa riesgos de baja y acordaos que el riesgo de baja nos preocupa mucho porque es un coste económico muy alto para la empresa y para la sociedad. Los costes de baja laborales son altos para la empresa y para la sociedad. Y después eh, nos permite analizar los comentarios abiertos, ¿no? Entonces, ejemplos. Voy a poner algunos ejemplos muy simples, pero que se entienden muy bien. Nosotros cogemos los datos, cogemos la IA y decimos, mira, IA, haznos un mapa de calor y vamos a ver, por un lado tenemos las medidas por dimensión y detectamos que los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores nocturnos presentan mayor riesgo de inconciliación y en carga de trabajo. Fijaos, yo tengo aquí mis carretilleros, mis mozos de almacén, la gente de administración, la gente de dirección, la de servicios, los transportistas y los conductores. Transportistas, digamos, son los que hacen las rutas de transporte en camiones grandes y los conductores son los de punto final, son los pequeños conductores que llevan desde la delegación al punto final, ¿no? Que son furgonetas un poco más pequeñas, no son camiones de gran tonelaje. Por eso yo los he repartido así, cada sector y vosotros cuando lo vayáis a aplicar, pues añadís las dimensiones que os hagan falta en cuanto a la o áreas, ¿no? Yo lo hago así de esta manera, pero no sé, imaginaos que tenéis delegaciones norte y sur o distintos tipos dentro de una empresa, pues no sé, podéis clasificarlo como veáis. Y por otro lado, en el eje de ordenabilidad CISAS tenemos las distintas dimensiones, ¿no? El tipo de trabajo, la autonomía. Y fijaos, ¿qué nos dice la IA? Pues que me sale más en rojo, pues que la dirección, en rojo está la parte de tiempo de trabajo. O que pues tenemos que trabajar sobre eso. O que, por ejemplo, los transportistas tienen muchísima carga de trabajo, ¿no? Entonces, de un vistazo, el mapa de calor nos sitúa muy bien en donde tenemos que poner el punto sobre la I. Otro ejemplo, el tema del clustering. La IA agrupa perfiles similares. Entonces, aquí, por ejemplo, identificamos conductores jóvenes con alta fatiga acumulada, ¿vale? Aunque, fijaos, las respuestas individuales no lo reflejaban. Esto es importantísimo. Es decir, la IA nos ha dicho, cuidado con los conductores jóvenes que tienen una alta fatiga acumulada, pero resulta que si tú te vas leyendo, no lo sacas, si no la utilizas, no sacas esta información, ¿no? Entonces, tenemos aquí en la siguiente quizá lo vemos mejor. Fijaos, en el clúster 0, que está en azul oscuro, no sé si se ven bien los colores. Yo lo he puesto para que se pudieran detectar, pero el azul oscuro es un riesgo bajo y hay un buen equilibrio. Fijaos, todas estas crucecitas son del clúster 0. ¿Por qué? Porque hay alta autonomía y buena relación con los compañeros, pocos problemas de conciliación, por ejemplo, parte del personal de dirección y de administración, ¿no? Ahí hay buena unión y no hay problemas. El 1, riesgo alto por carga de trabajo y tiempo. Cuidado, que está muy relacionado. Oye,
alta carga de trabajo y encima poco tiempo, ¿no? Pues nos exige altas exigencias temporales y psicológicas, baja conciliación de la vida personal y personal, y, por ejemplo, transportistas y conductores con largas rutas. Y efectivamente, eso lo sabíamos de la experiencia que nos da, que hay una alto riesgo por esto, ¿no? En el clúster 2, que son ya en rosa, el otro era el rojito, este en rosita, riesgo intermedio por baja participación, ¿vale? Por ejemplo, mozos de almacén, carretilleros. Claro, ¿por qué se quejan de baja participación? Porque un carretillero tiene que descargar un camión y cargar en otro sitio. Entonces, claro, se quejan muchas veces, oye, es que mi trabajo no me permite esa participación como a mí me gustaría, ¿no? Y además en un tiempo determinado, ¿no? Y por último, que se ve aquí en azul clarito, en este área tenemos el riesgo alto por inseguridad y falta de apoyo, ¿no? Por ejemplo, el personal de servicios externos. Tenemos gente que está afuera, pues, comerciales, etcétera, en contacto, o tenemos personal que lo tenemos implantado en la empresa del cliente, es decir, como nosotros recogemos, por ejemplo, nosotros estamos muy volcados en el sector farma, ¿no? Tenemos grandes almacenes a una temperatura constante y recogemos en farmacéuticas. Tenemos personal desplazado en esas farmacéuticas para que la carga y la descarga sea muy rápida y no haya ningún tipo de problema y son personal muy especializado y tal, ¿no? Bueno, pues aquí nos saldría el tipo de riesgo. También nos da rankings, por ejemplo, nos dice en qué colectivos tenemos que actuar primero. Es decir, cuál es el colectivo. Pues aquí nos sale, este es un ejemplo, no sé el nuestro, lo repito para que quede claro. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que he puesto serían los carretilleros. Habría que actuar sobre todo en los carretilleros, ¿no? Y quizá le tendríamos que prestar menos atención a los de administración. Fijaos, también nos saca modelos predictivos. Dice, un modelo supervisado puede anticipar la probabilidad de baja por estrés, que eso nos permite priorizar en intervenciones preventivas, ¿no? Entonces, fijaos, si yo en un modelo de este tipo le digo, oye, y si en este modelo concreto le digo, ¿cómo puedo yo bajar las horas de trabajo? Digo, si bajáramos 2 horas semanales de trabajo, ¿bajaría el estrés de estos trabajadores o no? O si yo dejara de que los viernes salieran al mediodía en vez de salir a las 8 de la tarde, le metemos los datos y la IA nos dice, oye, pues, por ejemplo, los transportistas, el riesgo del 65% bajaría al 48%. Oye, pues si tomáis esta determinada acción, la IA nos permite saber qué porcentaje aproximado podemos mejorar el problema. Pues podemos jugar mucho, cuando digo jugar es meterle muchos datos, le podemos proponer muchas soluciones y vemos también en qué porcentajes bajan más y menos. Estos modelos predictivos nos interesan muchísimo porque no nos suponen ningún coste. Antes, ¿cómo lo hacíamos? Antes tomábamos una decisión, la que creíamos, los técnicos se ponían en marcha y después evaluábamos si habíamos acertado o no. Pero íbamos un poco a ciegas. Ahora con los modelos predictivos ya tenemos un poco, ya tenemos más claro cuál puede ser mejor para aplicar, ¿no? Entonces vamos ya a tiro hecho. O, por ejemplo, antes hemos visto los rankings de colectivos y ahora vemos, por ejemplo, qué factores influyen más en la aparición de problemas. Por ejemplo, en este ejemplo que he puesto sería el de conciliación, ¿vale? Y el que menos, el de reconocimiento. Entonces, también viendo la dimensión que puede ser que nos aparezcan mayores problemas, pues nos podemos anticipar también, ¿vale? Pero importante, una cosa es el diagnóstico y luego otra cosa es el plan de acción. O sea, cada hallazgo del análisis se tiene que traducir siempre en medidas concretas. Por ejemplo, turnos más equilibrados, formación en gestión ante el estrés, programas de reconocimiento, canales de comunicación abiertos. Es decir, lo importante es que con esos datos que saquemos de la IA, nosotros seamos capaces de establecer medidas concretas que nos ayuden y nos permitan mejorar. Un ejemplo de acción correctora. Por ejemplo, en este tipo de intervención de mejora de la salud y productividad de forma simultánea, nos encontramos con que un conductor de turno nocturno tiene un alto riesgo de fatiga y encima
un bajo riesgo de conciliación. ¿Por qué? Porque trabaja de noche, cuando él llega a casa, se acuesta, no tiene relación con los niños, etc. Bueno, pues nosotros tenemos que reorganizar el tema de descansos, tenemos que darle apoyo psicológico, tenemos que ver cómo podemos integrarlo para que eso mejore. Y eso impacta en la productividad, que esta es la otra parte que los del servicio de prevención de las empresas estamos muy en contacto siempre con la dirección para vender no solo seguridad, no solo mejoras, sino productividad, que eso es importante. Entonces, con las medidas psicosociales con IA generan beneficios que son medibles, ¿vale? Entonces, claro, nosotros vamos viendo que si implantamos medidas que disminuyen el asentismo, pues eso es mejora la productividad. Si se cometen menos errores, mejora la productividad. Si al final si somos más, conseguimos más puntualidad en las cargas, las descargas, en que lleguen los camiones, en que tal, eso es productividad, mejora la calidad de la relación con el cliente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fijaos que podemos medirla efectivamente, ¿no? Y ver cómo nos impacta, ¿no? Entonces, para terminar ya el resumen estratégico, el mensaje clave, invertir en prevención psicosocial con IA no es un gasto, como se decimos siempre, sino una inversión estratégica. El FSICO, por ejemplo, o cualquier otro programa, como el EREP o el que sea, ¿no? Más IA, estamos hablando de prevención avanzada. De lo creativo a lo predictivo, que nosotros queremos eso, la parte predictiva. Y después, acordaos siempre que salud más productividad es competitividad. Es muy importante tener en la cabeza que estamos compitiendo siempre en todo el mundo. Entonces, la foto de competitividad es de nuestro querido murciano Alcaraz, que acaba de ganar el US Open y quería que lo tengamos en la cabeza, ¿no? La competitividad es clave. Muchísimas gracias por vuestra atención y os pongo, siempre me gusta terminar con esta imagen del Departamento de Prevención intentando siempre parar los goles, ¿no? Cuando la inspección nos va a intentar meter un gol, cuando la dirección está en lo suyo, trabajando con lo suyo, estamos apoyando al trabajador y quería comentaros para terminar con un poco de humor esto. Muchísimas gracias y aquí estoy para lo que necesitéis.